El modelo revolucionario. Recordemos que la revolución es un cambio o transformación radical respecto al pasado inmediato, que se puede producir simultáneamente en distintos ámbitos, ya sea social, económico, cultural, religioso, etc. Los cambios revolucionarios tienen consecuencias trascendentales y suelen percibirse como súbitos o violentos, ya que se trata de una ruptura del orden establecido. Las revoluciones nacen como consecuencia de procesos históricos y de construcciones colectivas. La ciencia de la historia establece tres grandes tipos de revoluciones. La revolución política, aquella donde se reemplaza al gobierno o incluso se modifica la totalidad del sistema político. La social, en cambio, es una transformación del conjunto de las relaciones e interacciones sociales cotidianas dentro de un espacio territorial liberado, ya sea una ciudad o un país. Y por último, la revolución económica. Es el cambio drástico de las condiciones de producción, distribución y consumo de los bienes y servicios. Ahora existe un modelo revolucionario que opone al conservadurismo. Según este modelo, es posible la existencia de una sociedad estamental y la abolición del régimen señorial. Es posible también que funcione un sistema económico sin gremios y cofradías, que exprese la soberanía nacional, que reconozcan los derechos individuales y que exista un Estado no confesional. Una gran parte de Europa había entrado en el contacto con esta realidad por la Gran Nación, y después el Gran Imperio extendió las conquistas revolucionarias a casi toda Europa. La abolición de los derechos feudales, la proclamación de los derechos del hombre, la instauración del régimen constitucional, la disfunción del Código Civil y del Concordato fueron las semillas de lo que había de ser enseguida el liberalismo del siglo XIX. Además, al difundir por todas partes el principio de la soberanía nacional y el derecho de los pueblos a disponer de ellos mismos, la Gran Nación hizo tomar conciencia a los pueblos principales de las naciones. Pueblos que tenían la misma nacionalidad y se hallaban divididos entre distintas soberanías querían unirse para formar un solo Estado. Pueblos que pertenecían a distintas nacionalidades, sometidos a un único Estado, deseaban en cambio separarse. La reivindicación nacionalista iba de la mano generalmente de la reivindicación liberal. Frente a este modelo se estableció teoría contrarrevolucionaria auspiciada principalmente por Metternich, quien lideró el Congreso de Viena. Con la caída del régimen de Díaz, sobrevino el colapso del México moderno progresista. Científico cosmopolita, simultáneamente mestizo y nacionalista, que el profidismo imaginaba y las fiestas del centenario expusieron tan entusiasmamente. A ello surgió un rápido proceso de negación y distorsión historiográfica, que caricaturizó al régimen de Díaz como una superestructura elitista, que descansaba sobre las bases frágiles y tambaleantes, cuyo proyecto de nación era no solo ficticio e ilusorio, sino efímero y pasajero. La década siguiente, 1910-1920, marcada por la guerra civil y luchas partidistas, generó una mitología de construcción nacional alternativa, y más poderosa que negaba las que consideraba ficciones, fantasías, falsedades y falacias del modelo porfiriano. El Estado postrevolucionario, consciente de su papel en la construcción del Estado y la nación, negó y denigró la contribución del porfiriano y logró persuadir a México de que los orígenes del México moderno se encontraban en la revolución misma. No es sino hasta tiempos relativamente recientes que se ha revisado ese poderoso mito de una construcción nacional exclusivamente revolucionaria y posrevolucionaria. El desarrollo de un nuevo ambiente político que desafió la gastada retórica de forma social y redistribución económica propagada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) culminó a nivel nacional en julio del 2000 con la primera derrota electoral del que fuera partido estatal durante 71 años. Sería alentador pensar que las bases para esa transformación radical de la política nacional se encontraban en cambio de enfoque y estilo historiográfico entre historiadores profesionales, tanto dentro como fuera del país. Pero eso equivaldría a asumir con excesiva inocencia que los historiadores tienen más poder e influencia que los que en realidad tienen. El modelo revolucionario fue Francia y Gran Bretaña, al independizarse, y América Latina se manifestó mediante las mismas revoluciones. La más relevante fue la Revolución Mexicana.